Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 25, mes 4, Jueces capítulo 4. Se levantó un nuevo opresor del pueblo de Israel, debido a que ellos habían caído en rebelión después de la muerte de Ahod. Se relata que la tierra descansó 80 años, pero el pueblo volvió a rebelarse. En ese contexto se levantó Javín, rey de Azor, quien tenía un comandante del ejército llamado Sísara. Cabe señalar que ellos tenían la tecnología de los carros hechos de hierro, lo que les daba una ventaja comparativa sobre Israel, quienes no contaban con ella. De hecho, pasaría tiempo hasta que el pueblo de Dios pudiera contar con el armamento de hierro. Se observa que Israel fue oprimido con crueldad por 20 años. Gobernaba en ese tiempo en Israel una mujer llamada Débora, que era profetisa, mujer de Lapidot. El hecho de gobernar el pueblo también implicaba juzgar, siendo esta una de las atribuciones más importantes de aquel cargo. Por eso se dice que subían a ella a juicio. Solo en la modernidad se separó esa función del gobernante y aquella que se le entrega a los jueces, o al menos de manera más específica. Se ha intentado ocupar este pasaje para justificar cosas como el pastorado femenino, pero vemos que los textos que tratan de este tema específicamente para la Iglesia en el Nuevo Pacto desechan esa posibilidad de manera clara. Por tanto, es un argumento bastante rebuscado, más bien refleja la intención de hacer lo que el hombre desea y no lo que Dios ya ha dispuesto para su pueblo de manera específica. Débora mandó a llamar a Barak, quien debía liderar los ejércitos de Israel, diciéndole en el versículo 6: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Esto debía darle confianza a Barak, pues si Dios le había mandado aquello, entonces iba a estar con él en la batalla para darle victoria. Sin embargo, al parecer era un hombre temeroso, de poca fe, que dudaba, porque no quería ir solo, sino que pidió a Débora que lo acompañara, quizá creyendo que ella era quien podía asegurar que él venciera. No obstante, era el Señor quien le daría el triunfo. Por ello, Débora le aclara que ella lo acompañaría, pero sería una mujer la que finalmente se llevaría la gloria. El hecho de que el Señor usara a una mujer para gobernar y que incluso ella debiera recordar y exhortar a Barak para que asumiera el liderazgo del ejército del pueblo de Dios, demuestra que la decadencia de este pueblo era profunda y que el Señor debió avergonzar a los varones quienes no estaban cumpliendo con su responsabilidad asignada por Dios, de modo que este liderazgo femenino no constituye en absoluto una regla, sino una completa excepción. Así es como el Señor desbarató el ejército de Sísara, a pesar de su ventaja tecnológica y de su opresión sobre los hijos de Israel. En consecuencia, cada vez que el pueblo vencía, era el Señor quien le daba la victoria. Nunca se debió a su propia estrategia, sus números, su fuerza o su tecnología, sino al poder de Dios. Es posible apreciar que Sísara huyó confiadamente a la tienda de Jael, que era la mujer de Eber, un hombre con el que tenía buena relación el reino de Javín. El comandante entró incauto, sin temer un posible complot o acción en contra de su vida. Sin embargo, ella muy sagazmente le dio a beber leche en vez de agua, lo que podría darle más sueño, y además lo cubrió. En suma, dado que él venía cansado de la batalla, al beber la leche, ser cubierto y entrar en calor, cayó en un sueño pesado. Esto también muestra que Jael era una mujer bastante astuta y valiente, porque cuando vio la oportunidad tomó la estaca y con ese acto mató al comandante del ejército enemigo. En la actualidad, quizá no parezca algo llamativo, pero en ese tiempo era una tremenda humillación morir a manos de una mujer en la batalla. Era tan indigno que pasaría a la historia, tal como ocurrió en este caso. Así que Sísara murió grandemente humillado a manos de Jael, quien destacó por su valentía y fe, porque ella terminó liberando a Israel del dominio del rey Javín, quien finalmente fue derrotado. Y en esto notamos cómo también el Señor se glorifica usando medios que para el mundo son tenidos como débiles o menospreciables, destacando así sobre todas las cosas su poder y su gloria en dar la victoria a su pueblo. Capítulo 5. Se relata el canto de Débora. Hay varios cánticos de mujeres en las Escrituras, generalmente luego de grandes episodios de victoria o muestras de misericordia del Señor. Por ejemplo, está el canto de María o Miriam, la hermana de Moisés al salir de Egipto en Éxodo capítulo 15, también el canto de María de Nazaret, la madre de Jesús, o el canto de Ana, y asimismo ahora se presenta el canto de Débora. Toda esta historia nos muestra que nadie es demasiado débil para ser usado por el Señor. De hecho, la palabra también dice en 1 Corintios 1:27, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por tanto, debemos ponernos a disposición de Dios siendo fieles y Él nos usará para que a pesar de nuestra debilidad o imperfección, el poder de Dios se perfeccione o exalte en nuestra debilidad, como dice en 2 Corintios 12:9. Entonces, a través de este canto se alaba a Dios, reconociendo que Él es quien da la victoria. A su vez, se considera a quienes acogieron el llamado de ir a la batalla. A las
distintas tribus y príncipes que respondieron a esta invitación. Esto implica que la batalla era del Señor, no era algo personal, donde algunos caudillos simplemente querían destacar. Por eso dice el versículo 13, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. En consecuencia, el que estaba peleando aquí realmente estaba sirviendo, obedeciendo, glorificando y honrando a Dios. Por otra parte, tal como se honra a quienes accedieron a este llamado, también se exhorta y acusa a quienes no lo hicieron. Por ejemplo, las tribus de Rubén, Dan y los de Galaad. Es lamentable porque cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán, Rubén cruzó el Jordán porque quería ayudarlos a conquistar esa tierra, aunque ellos se iban a quedar al otro lado del río. Ahora, en esta ocasión, a diferencia de lo que había ocurrido esa vez, se dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? En el versículo 16. Es una exhortación bastante fuerte porque les estaba acusando de que mientras el pueblo peleaba, ellos estaban entre los animales oyendo sus balidos y los sonidos que hacían. En el caso de Dan, se le acusa de haberse quedado junto a las naves, barcazas y botes. Del mismo modo, Aser, quien no acudió a la batalla. Por consiguiente, no queramos que pase eso con nosotros, que mientras el pueblo de Dios está sirviendo y peleando por su Señor, nos permitamos hacer lo que queramos o abstenernos de esta batalla y dejar que otros lo hagan. Tomemos también el llamado del Señor cuando dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes, según dice el versículo 23, hablando en contra de quienes no obedecieron este llamado de pelear por la causa del Señor. De hecho, el mismo Jesús ordena maldecirlos, ya que como hemos dicho, el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con estar ociosos, mientras el pueblo de Dios está sirviendo y peleando por su Señor. Pero notemos que estar ociosos no significa no hacer nada, sino no realizar aquello que debemos, o bien hacer algo distinto de lo que se nos manda. En resumen, de todo lo anterior, dice en el versículo 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Constantemente en la Biblia se le pide al Señor que destruya y venza a sus enemigos. Actualmente quizás nos da algo de temor hacer esa oración, pero es transversal a toda la Biblia y se sigue haciendo también en el Apocalipsis. Oremos también de esta manera, que su pueblo sea exaltado y sus enemigos sean destruidos. Salmo 94. En los versículos 1 al 8 se llama al Señor Dios de las venganzas y juez de la tierra. Nuevamente aparecen estas preguntas. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? En el versículo 3, el salmista eleva un clamor debido a la maldad que realizan los impíos de manera impune, afligiendo a quienes son fieles al Señor y a los más desposeídos. Los impíos se jactan de que Dios no verá, no entenderá, no reparará ni se detendrá en lo que ellos hacen. Desde el versículo 9, sin embargo, se hace una fuerte exhortación, pues dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. En otras palabras, ¿cómo Dios no va a conocer y ver lo que hacen los impíos? Y el Señor no solo conoce sus hechos, sino también sus pensamientos, no habiendo nada oculto ante sus ojos. Para los malvados esto es un juicio, porque significa que todo lo que han hecho está en conocimiento de Dios y es claramente algo por lo que recibirán retribución de parte de Él, mientras que para los fieles es un consuelo, porque implica que Dios ve todas las cosas, conoce los pensamientos de los hombres y se hará cargo de hacer justicia. Desde el versículo 12, el salmista ahora recuerda la bondad y la bendición de Dios sobre su pueblo. Se llama bienaventurado al hombre a quien el Señor corrige e instruye en su ley. Si la palabra llama a alguien bienaventurado, nosotros debemos tenerlo presente para aplicarnos a eso que dice allí. Dejémonos corregir por el Señor y que Él nos instruya en la ley, también a través de sus siervos. Tenemos estas preciosas promesas de que el Señor no abandonará a su pueblo, no va a desamparar a su heredad, pues dice en el versículo 17, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Desde el versículo 18 debemos confiar en que el Señor juzgará a los perversos, y para ello los prenderá en su propia maldad, en la que ellos viven, se sienten confiados y hasta llegan a jactarse de ella, pero en ella es que serán destruidos precisamente. Todo esto nos habla de que solo en el Señor está nuestro refugio y alegría. Dice en el versículo 19, tus consolaciones alegraban mi alma, que así sea también para nosotros. En esto, recordemos que aquel que juzgará a los vivos y a los muertos es a la vez quien nos ha salvado, Jesucristo, sabiendo que el Señor ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, como dice Hechos 17:31. Proverbios capítulo 14. En el versículo 3, nuevamente se trata sobre la forma en que hablamos y la relación que esto tiene en cuanto a si somos sabios o necios, si somos justos o impíos. En la boca de los necios hay orgullo y soberbia, lo que sí o sí terminará en calamidad, por lo que su propia boca contiene la vara con la que serán castigados, pero los labios de los sabios reflejan la sabiduría que hay en sus corazones, la que guarda de muchos males. Por tanto, busquemos la sabiduría sabiendo que ella solo se encuentra en Cristo, quien es personalmente la sabiduría, como vemos en Colosenses 2:3. En el versículo 4 notamos que allí donde hay diligencia, sabiduría y prudencia, también se usarán los medios que el Señor dispuso en la creación para que la trabajemos de manera más eficiente. El uso de la inteligencia
ciencia para desarrollar tecnología y avances en el trabajo para una mejor calidad de vida es expresión de la imagen de Dios en nosotros y parte de la obediencia al mandato cultural dado en Génesis 1, 28 y siguientes, por el cual se nos ordena someter la tierra y dominarla para la gloria de Dios. Lucas capítulo 22. Desde el versículo 35 el Señor habló la última noche antes de su muerte, dirigiéndose a sus discípulos. Les recordó ese tiempo en que los mandó a predicar de 2 en 2 el Evangelio, destacando que siempre tuvieron provisión. Cabe señalar que este era un tiempo de proclamación del Evangelio entre las tribus de Israel. Recordemos que los primeros que debían recibir las buenas nuevas eran los hijos de Abraham, la casa de Israel, porque a través de ellos vino el Mesías. Por eso el Señor les dio esa honra de ser los primeros en escuchar su mensaje. En ese tiempo fueron sin siquiera bolsa ni calzado, pero iban a ser provistos de estas cosas a donde fueran. No obstante, ahora venía un tiempo de severa persecución, donde serían puestos a prueba por aquellos que odiaban al Señor y lo rechazaron hasta el punto de matarlo. Es importante tener presente que se trata de la noche antes de la muerte del Salvador. Por tanto, desde ese momento ya nada sería igual. De hecho, él mismo señaló en el versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, dijo el Señor. Es decir, se iba a cumplir todo lo que la Escritura anunció sobre el ministerio de Cristo, y así fue. El ser contado con los inicuos implicaba que los discípulos también iban a ser considerados como delincuentes, tal como ocurrió, pues empezaron a caer en la cárcel como nunca antes les había sucedido. Asimismo, fueron pasados a espada, pero ellos no entendieron nada, a pesar de que el Señor les dijo que compraran espadas y que tuvieran una bolsa, y él estaba hablando del sentido de urgencia de lo que vendría, pero ellos interpretaron que estaba hablando en sentido literal. Esto tendría consecuencias, pues más adelante se señala en el versículo 38 que el Señor les dijo basta, reprochándoles su razonamiento tan limitado y su tardanza para creer las cosas como debían hacerlo. Desde el versículo 39 fueron al monte de los olivos, donde el Señor les dijo orad que no entréis en tentación. A través de ello es posible ver que, tal como decía un predicador, la oración nos mantendrá fuera del pecado o el pecado nos mantendrá lejos de la oración. No hay otra opción. Muchas veces hay personas que confiesan estar mal, en pecado, y quieren saber qué hacer, pero no están dispuestos a orar. Por la misma razón están consumidos por la tentación. El Señor nos da la receta, el camino, el medio que debemos usar para matar y mortificar nuestro pecado, como nos habla Romanos capítulo 8. Por eso, al final, dado que ellos estaban durmiendo mientras debían estar orando, les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, en el versículo 46. Muchas veces esta palabra debe alertarnos, pues en ocasiones estamos adormecidos, ociosos o entregados a estos propósitos terrenales, en afanes o en placeres de este mundo, mientras deberíamos levantarnos y orar para que no entremos en tentación. Al ver la oración de Jesús, es posible notar que él fue obediente hasta la muerte y se sometió al Padre en todo, lo que se refleja claramente en la frase pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en el versículo 42. Es curioso que él oró sometido completamente a la voluntad del Padre, siendo que era el justo, el Hijo eterno de Dios, el unigénito, mientras que muchos en la actualidad están decretando y dándole órdenes a Dios, siendo pecadores dignos de condenación. Asimismo lo vemos en el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente, contrastando con nosotros, ya que cuando estamos en agonía nos vemos tentados a dejar de orar, excusarnos para dejar la oración, la lectura de la palabra y la comunión con el pueblo de Dios, usando nuestro desánimo como una razón para eso. Sin embargo, la actitud del Señor nos muestra que no debemos dejarnos llevar por las emociones, sino vivir por fe. Esto implica saber cuál es la prioridad y vivir según lo que Dios dice que se debe hacer y no de acuerdo a lo que se siente o a las ganas que se tienen. Se relata también que apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, es decir, el Padre envió a este ángel para animarlo a continuar con su ministerio terrenal hasta el fin. Desde el versículo 47, finalmente, Judas, en quien había entrado Satanás, apareció al frente de la turba que venía a arrestar a Jesús. La insolencia de aquel traidor es suprema, pues él había sido uno de los 12, a quien Jesús solo le había hecho bien. De hecho, hace unos instantes el mismo Señor lo había servido y le había lavado los pies. Durante 3 años lo había pastoreado, siendo partícipe de los privilegios más altos que hombres han disfrutado alguna vez. Judas predicó el evangelio del reino e hizo milagros, pero en ese momento se encontraba al frente de una turba que iba con palos y armas para arrestar al Salvador del mundo. Además, lo entregó con un beso, que es también una insolencia y un descaro que llegó hasta lo sumo. Por eso también es llamado el hijo de perdición, y en ningún caso una víctima o un incomprendido, sino que es un criminal de un delito eterno. En ese contexto, nuevamente los discípulos entendieron mal, pues le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? En el versículo 49, es decir, le consultaban al Señor si es que debían pelear allí como lo haría un ejército o un grupo paramilitar. Ahí es cuando Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco. A través de ello, Pedro demostró que no entendía nada, pues él pensaba que era el momento de pelear por el reino a través de la violencia, sin saber que no vendría ese reino por la espada, sino por el Espíritu, siendo la hora en que Jesús sería exaltado
exaltado a través de su sacrificio en el Calvario. Era tal la misericordia de Jesús que incluso sanó a uno de los que venían a arrestarlo, a uno de sus captores, de aquellos que alzaron la mano con insolencia y blasfemia hacia él. Sin embargo, el Señor le devolvió bien al mal que éste estaba haciendo, pues sanó su oreja. Ese milagro no solo muestra una tremenda misericordia, sino que también debía hacer que ellos recapacitaran y pensaran que no podían alzar su mano contra Jesús, pues era el Hijo de Dios, pero en lugar de eso prosiguieron con su crimen eterno, con su insolencia suprema. Jesús también hizo ver la cobardía e hipocresía de estos hombres, porque él estuvo delante de ellos cada día en el templo, pero nunca se atrevieron a extender las manos contra él, a la luz del día y frente a la gente. Asimismo, fueron contra él como si fuera un ladrón, con espadas y palos, lo cual nos muestra que el mismo arresto ya era una insolencia tremenda. Sin embargo, también dice en el versículo 53, «Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas», pues era el momento en que el enemigo estaba incitando y asusando a estos hombres a cometer la mayor insolencia jamás realizada. Pero esto Dios lo volvería a bien para salvación de nuestras almas. Por consiguiente, veamos cómo Jesús asumió este calvario con entereza, con determinación y obediencia a su Padre hasta la muerte. Maravillémonos en nuestro Salvador, alabémoslo y dispongámonos a obedecerle en todo.